Y amigos televidentes, ustedes son testigos, durante todo este tiempo hemos venido rescatando a las figuras señeras de nuestra historia, algunos en el campo militar, otros en el campo histórico, ahora en el campo literario. Invito a don César Augusto Dávila, a don Pedro Cenas, el líder de la confluencia Obras Avanza País, para rescatar y decirles a los televidentes quién fue Manuel Escorza, qué es R. Porrancas o dónde está Rancas. Joaquín Soler, un periodista español, hace más de 40 años realizó esta entrevista muy importante y nosotros se la presentamos con el mayor de los gustos. Conozcamos más de Escorza y de Rancas. Veamos. Empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, a más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En esos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones, e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Yo dije, no todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y he aquí un acto de coraje, de lucha, ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje, me pareció digno de ser contado. Esos son los libros. Interesante esto, don César Augusto Dávila. Sí. Yo tomo la palabra a nombre de la familia de Escorza, porque una vez dijimos en una gran conversación en un meeting en el Parque Universitario, nosotros venimos a hablar a nombre de la familia de todos los peruanos, porque somos hermanos. Y compartí muchos momentos de socialización, de buenas chelas con Manuel, y éramos muy amigos, y él me contó muchos detalles que son desconocidos, y voy sintéticamente a obsequiarlos para nuestra teleaudiencia. Él pasó casi toda su infancia en el Hospital Arco Herrera. Su papá era el administrador de una panadería que funcionaba en ese hospital, y su mamá hacía pensión para los señores médicos. Y lo importante y lo rescatable de aquí son las observaciones que de niño él hacía sobre aquellos a quien se llamaba locos. Y él tenía la gran privilegio de compartir las tardes con Martín Adán. Se sentaban en las banquitas del parque, y don Martín Adán, que buscaba en el Hospital Arco Herrera refugio para el acoso de los demonios de su alcoholismo, conversaba con este niño y le hablaba del Perú maravilloso, de las leyendas maravillosas que hay en el Perú, y este niño se iba llenando de ilusiones y de sueños de la patria hermosa que habíamos heredado y que debíamos engrandecer. Cuando sus padres deciden emigrar a una comunidad andina para poner ya no panadería, sino un tambo, digamos, este niño se va a jugar al río y cae al río, y es rescatado por un borrachito que se lanza audazmente y a nado lo rescata. En ese momento este hombre recibe la gratitud del padre de Manuel, y tenía crédito en la tiendita para poder pasar sus tardes. Pero también el niño saca ventaja porque este señor de ascendencia india le cuenta todas las leyendas de las comunidades que rodeaban este pueblo. Y entonces él se incorpora a Rancas más que vivencialmente, con la imaginación, y piensa todo lo que sucede. Y la saga, porque no es solo la novela R. Porrancas, es una saga que comprende el cantar de Agapito Robles, Garambombo el Invisible, el Nictálope, y todas estas obras que tienen cada una su significado. Garambombo se convence de que es invisible, porque había venido a reclamar a la capital todo por su pueblo, y la gente miraba a través de él y decía: no me ven, debo ser invisible, ¿no? Y Agapito Robles es el hombre que por el bandolerismo, como un Luis Pardo, guaracino,
trata de rescatar las cosas atropelladas por su tierra. Y él, Escorza, se hace un seguidor de la saga inconclusa del mundo de Sancho y Ajeno, que hace el gran Ciro Alegría. Entonces él tiene todo eso, que es la grandeza de su espíritu, que nunca decae. Él es inicialmente aprista, incluso está involucrado en un complot para asaltar el colegio Leoncio Prado. Claro. Y él es el encargado de ir a capturar las armas. Pero cuando ya es apresado con el grupo aprista, se desencanta del aprismo en la prisión, porque con una crisis terrible de asma, un médico que tenía cierta disidencia dentro del partido se niega a atenderlo. Dice, si este que es mi compañero no me atiende en riesgo de muerte, ¿qué cosa puedo esperar de él? Era la época de las contraórdenes, las contraórdenes, cuando salía la gente a luchar y de repente venía una contraorden y ya la gente estaba encima del caballo. Y se también en la revolución del 32 en Trujillo, en el levantamiento de la marinería el 48, 3 de octubre, y en muchas otras oportunidades. Y Aya de la Torre por eso se ganó el título clandestino también del rey de las contraórdenes. Sí. Don Pedro Sena, bueno, reculó después en la UDP, ¿no? Sí, la UDP, Manuel Escorza, desde aquí un homenaje también a su hijo, con quien compartimos aulas universitarias, y de alguna forma rescatar a los grandes peruanos. Bueno, sí, mire, hablar de Escorza es hablar de una generación tan lúcida en el país. Escorza nace un 9 de septiembre del 28, ¿no? En la época de mismo año de Gabriel García Márquez. Claro, y ustedes saben que en esa época estaba Leguía gobernando en el país, y él es un poco también seguidor pues, de las ideas de Ciro Alegría, guamachuquino, ¿no? Que digamos nace en Satibamba, que es en ese entonces era un caserío de Huamachuco. Pero también viendo todo en esos espacios vemos también la presencia ahí de Arguedas. O sea, es toda una generación, Arguedas, y también podemos tocarlo al mismo Vallejo, ¿no? Sí. Vallejo también habla en su tuxteno, ¿no? De los mineros de Quirubilca, de la mina esta de Quirubilca, donde habla pues del sufrimiento de los mineros. Y bueno, al Ciro Alegría, en este mundo de Sancho y Ajeno, es una novela ¿quién no ha leído esta novela? Y lógicamente pasando por Arguedas, que también es un escritor tan lúcido para nuestra patria, es toda una generación. Y fíjense, y todos estos escritores vemos que no pasaron los 60 años, murieron unos a los 55, a los 56, y el más joven hay que leer en los colegios, claro, Pedro, porque en los colegios están haciendo leer a un patita que lo alquilaron para atacar una candidatura, que habla de su onanismo y de sus cuestiones en el ring de las cuatro perías. Sus vericuetos sexuales. ¿No? Y debería leerse a esto en los colegios y no a ese tipo de, por supuesto, de subliteratura. Aquí debemos citar a un gran historiador, que es el León Tolstoy de La Guerra y la Paz, que dice que el arte y la literatura son antiguas respuestas al dolor humano. Hay un hermosísimo pasaje del mundo Sancho y Ajeno, cuando Rosendo Maki, frustrado ya en todos sus intentos de rescatar a su comunidad, de que le hagan justicia, pierde todos los juicios por Amenábar y Roldán, es el gamonal que compra a todos los jueces, y cuando comprende que ya no puede, dice, se sentó a la vera del camino y se puso a llorar, cual la vieja piedra que resumara humedad. Calixto Garmendia enfrentándose al poder del pueblo, ¿no? Sí. Pero tenemos una segunda parte de Manuel Escorza, veamos, para el análisis de don Pedro Senas y también César Augusto Dávila. Adelante. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es, así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de La Pampa, Cerro de Pasco, vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba destruyendo pueblos, cercando cerros, cercando lagunas, y al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional elevó las aguas de un lago mediante represas, ¿no? Entonces colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron. Este es el cerco que protagoniza la primera de las novelas de Manolo Escorza. Es el cerco que de la noche a la mañana, sin que se sepa cómo ni por qué, aparece de repente en la vida de todas estas gentes. Una vía de ferrocarril por la que jamás llegaba tren alguno o pasaban muy a toda velocidad sin detenerse jamás, trajo un día un pequeño convoy compuesto por una locomotora y 2 vagones. De ahí descendieron unas gentes enchaquetadas, unas gentes casi enlutadas, que
que empezaron a atender este cerco. Y es un cerco que fue avanzando como un gusano, según cuenta, con una prosa extraordinaria Manuel Escorza, avanzando por entre los pueblos, dejando pueblos enteros aislados, como puede verse aquí también, encerrándolos entre sus propios alambres, entre sus alambradas, tomando cerros, pueblos, dividiendo calles por la mitad, de una manera realmente sinuosa, insidiosa, ominosa, que iba prolongándose kilómetros y kilómetros hasta llegar a tener, ¿cuánto? Fue un cerco que pretendía encerrar 1 millón de hectáreas, ¿no? Y además lo más terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie daba razón, y no se daban razón no porque hubieran razones mitológicas, sino porque las autoridades de esa época no las querían dar, ¿no? Conclusiones, don Pedro Cenas, don César Augusto Dávila. Bueno, Escorza pues es parte de ese movimiento neoindigenista del país, presentó todo un movimiento que, fíjese lo que dice ahí el tema de los cercos, hasta ahora se dan, y las grandes minas que ahora se han posesionado en el país y que son extranjeras, tienen esos cercos, y esos cercos los vamos a derrumbar con el hermano en la cabeza. No se preocupen, hermanos del campo. Que haya el diálogo y la cooperación, Claro, para que haya un desarrollo compartido. Claro, la transnacional a la que se refiere Manuel es la Cerro de Pasco Copper Corporation, que, cansada de su explotación minera, quería abarcar también los terrenos donde se pasea ganado y otros dominios. Y las comunidades que allá habitaban ancestralmente tomaron el curso del reclamo legal, como Rosendo Maqui, pretendiendo que se le hiciera justicia. Y ahí hay un baldón para el periodismo, que también hay que resaltar honestamente. El periodismo decía, cierto periodismo, no todo, cierto periodismo decía que en esas comunidades había muchos licenciados del ejército, que no solo sabían manejar armas, sino que de algún modo las poseían, y entonces era muy peligroso. Cuando llegó el momento en que los comuneros no solo perdieron un juicio, sino los perdieron todos, la Cerro del Pasco entró con la policía y la famosa Solotur, que eran unas ametralladoras, y mataron a todos los comuneros, o gran parte de ellos. Cuando terminó esta masacre, no hubo los famosos licenciados ni las armas ocultas, simplemente la comunidad se limitó a llorar a sus muertos. Hemos querido reconstruir parte de esa historia. Esto ocurrió entre el 59 y 60, e inspiró a Manuel Escorza para la obra Redoble Porrancas. Gracias, don César Augusto Dávila. Gracias, don Pedro Cenas. A ustedes, amigos, por la atención. Los dejamos con El Pollo y sus amigos.